Esta semana en la lección de la escuela sabática vamos a hablar de un reino inconmovible, o sea, un reino que no pasa, no es un reino movible, un reino que se mueve, un reino que acaba. El reino que nos espera es un reino inconmovible, imperecedero. Y lo maravilloso de todo es que esa herencia que recibiremos, ese reino inconmovible, no será como recompensa o como un galardón porque nos hemos portado bien o porque hemos hecho las cosas como Dios quería. Simplemente será por gracia, por la gracia maravillosa de Jesucristo. Eso es lo que vamos a estudiar en la lección número 12 para el 19 de marzo del año 2022. El título de la lección es Recibir un reino inconmovible. Y para esto pues vamos a empezar con la primera parte leyendo el primer texto que está en Hebreos capítulo 12, versículo 22. Antes de leer el texto, quiero explicar que este texto describe la llegada de Jesús a los cielos después de haber resucitado para encontrarse con el Padre. Y se encontró con millares de ángeles. En fin, vamos a leer el texto y voy a ir explicando a medida que vamos leyendo. El texto dice así: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión. ¿Por qué dice ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión? Porque él está hablando a los hebreos de su tiempo. Pablo está hablando a los hebreos de sus días, a los hebreos cristianos. Pero antes se estaba refiriendo a sus antepasados, aquellos que se acercaron al monte Sinaí. ¿Te acuerdas? Cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, llegaron al monte Sinaí, Dios quiso hablarles, les pidió que se acercasen al monte, pero ellos tuvieron miedo. Le dijeron a Moisés: Moisés, tenemos miedo de que Dios nos hable, todo lo que quiera hablarnos, que te lo diga a ti, tú después nos lo dices a nosotros. Tuvieron miedo de acercarse al monte Sinaí. Había fuego, humo, truenos, relámpagos, porque la presencia de Dios es así. Y cuando el hombre está viviendo en pecado, cuando está alejado de Dios, pues tiene miedo de estar cerca de Dios. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. Cuando pecaron, se escondieron entre los árboles porque tuvieron miedo de Dios. Antes del pecado no había miedo, porque Dios había creado al ser humano para que conviviesen juntos, para que caminasen juntos. Bueno, por esto, dentro de este contexto, es que Pablo les dice, vuelvo a leer el texto ahora. Dice, ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión. Ustedes, porque sus padres se habían acercado al Sinaí, pero ustedes se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén. Y aquí ya viene un problema, nuevamente. Hombre, si ellos se acercaron al monte de Sión, ¿cómo es que se acercaron a la ciudad celestial de Jerusalén? ¿De qué manera? Vuelvo a repetir, a través del intermediario, a través del abogado, a través del sacerdote, a través de Cristo. No dije que este texto describe la llegada de Jesús al cielo después de su resurrección. Cuando Jesús llegó allá, fue como si nosotros hubiéramos llegado. Entiéndeme bien, no estoy diciendo que nosotros llegamos. Fue como si nosotros hubiéramos llegado, porque Jesús no se hizo un ser humano, no se hizo nuestro hermano, no se hizo de carne y hueso, no se hizo nuestro representante, nuestro abogado fiel. Pues ahora al llegar allá, estábamos como si fuese un edecán, estaba llegando, pero nosotros también estábamos llegando por la fe, en la esperanza. O sea, Jesús, la entrada de Jesús al cielo, a la presencia del Padre, es garantía de que un día nosotros también entraremos a la presencia del Padre. Sigo leyendo el texto. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Dice que nosotros, en la persona de Cristo, llegamos allá.
al cielo, a la presencia del Padre. Millares de ángeles, los primogénitos. ¿A qué se refieren los primogénitos? Los que resucitaron, ahí estará pues Elías, Enoc, los que resucitaron por ocasión de la muerte de Cristo, en fin, todos ellos estarán allá, como representantes nuestros de que nosotros también un día llegaremos allá. Pero hay una parte que me preocupa, dice, ustedes se han acercado a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. ¿Cómo espíritus? ¿Hay espíritus en los cielos? No. Enoc, carne y hueso. Moisés resucitado, carne y hueso. Elías, carne y hueso. No hay espíritus. Pero ¿por qué dice que al ir al cielo nos acercamos en la persona de Cristo? Claro, ya lo expliqué. Pero nos encontramos con espíritus de los justos. Es que aquí hay una figura de lenguaje, y esto es interesante. No hay tiempo para explicar cómo debemos interpretar la Biblia, pero te voy a hacer un ejemplo para que entiendas más o menos lo que está diciendo aquí. Nosotros usamos muchas figuras de lenguaje en nuestro día a día. Por ejemplo, llegas a la casa con hambre y le dices a la esposa, hijita, sírveme el almuerzo, que estoy muerto de hambre. Y la esposa podría responderte, ahora, si estás muerto, pues ¿para qué vas a comer? Ya estás muerto, porque los muertos ya no comen. No, pero es que yo no quise decir que estoy muerto. Entonces, ¿qué quisiste decir? Que estoy con mucho hambre. Pues entonces di que estás con mucho hambre, no digas estoy muerto de hambre. Pero es que ese muerto de hambre es una figura de lenguaje. Tú no puedes llevar eso en la literalidad. Y cuando aquí habla de los espíritus de los justos, está tomando una parte de la estructura humana, que es el justo, tiene una estructura humana. ¿Qué cosa? Pensamientos, su lado mental, emocional, su lado espiritual, su lado físico. Aquí está tomando solo el lado espiritual como representante de todo el ser humano. O sea, no está hablando aquí de espíritus, sino de los justos. ¿Y qué justos? Pues los justos que un día resucitaron y fueron vivos al cielo, o como Elías y Enoc, ya lo dije. Bueno, vamos a la segunda parte del estudio de esta semana bajo el título o el subtítulo, os habéis acercado a Dios, el juez de todos. En el texto que acabamos de leer, dice que nosotros nos acercamos al Dios, el juez de todos. ¿Quiere decir que hay un juez en el cielo? Sí, claro, aquí está Dios, el juez de todos. ¿Por qué? Porque no hay salvación sin juicio y no hay juicio sin juez. ¿Por qué no hay salvación sin juicio? Porque para salvarnos, querido, pues nuestra vida tiene que ser un libro abierto, porque hay una cosa verdadera que nosotros no podemos ignorar. Todo lo que hacemos es anotado en los libros de la vida. Todo lo que hacemos, todas nuestras decisiones, o buenas o malas, son registradas en los libros de los registros celestiales. Y un día tendremos que ser juzgados. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar nuestra salvación? Porque hay mucha gente que piensa que la salvación es más o menos así, como una balanza con dos platillos, ¿no? En un platillo, las acciones buenas, en el otro, las acciones malas. Y que nuestra salvación va a depender de cuál pesa más. Si hay más acciones buenas, estamos salvos. Si hay más acciones malas, estamos perdidos. No, no es así. No funciona así. Pero hay un juicio, sí. Y todo lo que hacemos en esta vida está registrado en los cielos, sí. Y no hay salvación sin juicio, no hay. Y no hay juicio sin juez, no hay. Por eso está aquí Dios siendo presentado como el juez de todos. Ahora, lo que determina nuestra salvación es nuestra fe en Cristo. Porque te acuerdas de aquel incidente del Antiguo Testamento en que el diablo estaba acusando al sacerdote Zacarías, diciendo, mira que este hombre ha pecado, que merece morir. Pero entonces se presenta el Señor, dice, sí, ha pecado. Y lo cubre con el manto blanco de su justicia. Igualito el diablo allá en el cielo te va a apuntar a ti. Cuando comience el juicio te va a apuntar y va a decir, pero ese miserable merece morir porque es un pecador, porque cuántas veces inclusive oía tu voz, pero fue atrás de sus pecados.
¿Por qué lo vas a salvar? Pero entonces el Señor Jesucristo, que es nuestro sacerdote, nuestro intermediario, nuestro abogado, pues se va a presentar delante del Padre y va a decir, sí, es verdad, es un pecador, es un miserable, ha hecho cosas malas, ha andado por malos caminos, pero se arrepintió, aceptó mi muerte. Entonces, la muerte que yo morí en la tierra, se la voy a dar a Él para que pague sus pecados. Él está libre ahora. ¿Por qué? Porque mi vida, mi justicia es de Él, porque Él la aceptó. Bueno, todo esto que estoy diciendo, Daniel, en el capítulo 7 de su libro, versículos 9 y 10, también describe. Voy a leer el texto de Daniel, dice así: mientras yo miraba se colocaron varios tronos y un anciano entrado en años se sentó. ¿Quién es este anciano? Pues es el juez, Dios el juez. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello era semejante a lana limpia. Su trono era una llama de fuego y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego y a su servicio estaba una multitud, igualita a la descripción de Pablo escribiendo a los hebreos, ¿no? Imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Interesante, los libros fueron abiertos. Hay libros de registros donde todo lo que hacemos está siendo registrado. Ahora, querido, no tengas miedo del juicio, absolutamente. Porque cuando se comienza un juicio, quien tiene que tener miedo no es la víctima, sino el victimario, el delincuente que no se arrepiente de sus pecados. Pero aunque nosotros hemos pecado, tenemos un abogado fiel a Jesucristo. Hay que confiar en Él. Ahora, es triste cuando decimos, yo confío en Él como mi abogado, pero sigues viviendo una vida completamente equivocada. No, pues hijito, tienes que entender, no hay comunión entre la justicia y la injusticia. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Seguir en el pecado, en el amasal del pecado, y decir que porque Jesús es tu juez te vas a salvar. No puedes jugar de esa manera con la misericordia divina. Él te ama, Él desea salvarte, Él quiere salvarte, pero no para que te sigas revolcando en el pecado. Él quiere salvarte para que aprendas a vivir la vida de un príncipe, porque tú eres un príncipe, eres una princesa. Tu cuerpo es santo en el sentido que fue separado para la gloria de Dios. Tú no puedes usar tu cuerpo de una manera equivocada. No puedes echar la perla a los puercos. Tú tienes que recordarte eso, que tú eres un príncipe, una princesa de Dios. Entonces aprende a vivir como un príncipe. Vamos a la tercera parte de este estudio. El tiempo se nos está yendo. El subtítulo es Conmoverá el cielo y la tierra. Leamos Hebreos capítulo 12, versículos 25 y 26. Dice así: tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. De todo este versículo, lo que me impresiona es la palabra desechar. No deseches la palabra de Dios. Tú sabes que desechar no es rechazar. ¿Sabes lo que es desechar? Yo te doy un regalo. Si tú no me lo aceptas, tú no estás desechando mi regalo. ¿Cuándo es que desechas el regalo? Cuando yo te doy el regalo, tú lo aceptas. Pero cuando yo me voy, lo echas a la basura. Eso es desechar, es menospreciar, es no valorizar. ¿Y qué dice el texto aquí? No deseches la palabra de Dios. ¿Acaso los sábados cuando vamos a la iglesia no estamos oyendo la voz de Dios? Pero, ¿y cuando vamos a la casa y durante la semana hacemos lo que hemos escuchado de la voz de Dios, de la palabra de Dios? ¿O desechamos la palabra? Quiere decir, la recibimos. Y cualquiera que nos ve el sábado cantando, emocionando, diciendo amén, puede decir, pues qué maravilloso está recibiendo la palabra de Dios. Y durante la semana
esa palabra norma nuestra vida, dirige nuestra vida, inspira nuestra vida, o la echamos a la basura y vivimos como si no hubiéramos conocido a Dios. Eso es lo que quiere decir aquí cuando dice, no deseches la palabra de Dios. Y dice que cuando Dios habla, los cielos y la tierra son sacudidos. Aquí se habla de la solemnidad, de la santidad, de la soberanía divina. Ahora lo que me impresiona es que ese Dios soberano, todopoderoso, ese Dios que cuando habla los cielos y la tierra y los montes tiemblan, ese Dios se acerca a mí como un Padre de amor. Quiere decir, aquí hay dos cosas. Al mismo tiempo que debo respetarlo y reverenciarlo y adorarlo como mi Dios, debo aceptarlo como mi Padre. A Jesucristo como el Dios hecho carne para ser mi hermano y caminar conmigo. Qué Dios maravilloso tenemos. Vamos a la siguiente parte de nuestro estudio, hablando de un reino inconmovible. Ya dijimos que en esta tierra todo pasa, todo se va, todo se gasta, la juventud se va, la salud, los años. Pero nuestra herencia es un reino inconmovible. Ahora, querido, tú puedes decir, sí, pero todo eso, ¿qué pruebas tenemos? Tal vez no tengamos pruebas así que se puedan tocar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y sabes, es en la hora de la angustia, es en la hora del dolor, de la soledad, cuando tú realmente puedes palpar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Ustedes saben que hace algunas semanas yo pasé por un momento difícil de mi vida. Sabes que yo siempre decía, y siempre prediqué diciendo que yo no tengo miedo a la muerte, que el Señor puede llamarme a la hora que quiera. Pero también siempre me pregunté, ¿y cómo será cuando llegue el momento? Porque estando bien de salud, cualquiera dice, no tengo miedo a la muerte. Y cuando llega el momento de morir, pero yo me vi frente a frente con la muerte. Yo pensé que llegó el momento de mi descanso y no tuve miedo. Pero en ese momento me agarré de la palabra de Dios. Pero no me agarré de la palabra de Dios para decirle, Señor, sáname, sino, Señor, que tu voluntad sea soberana en mi vida. Y eso es lo que sucedió. Cuando me desperté, no sé si dormí un día, estaba completamente sedado, pero me di cuenta que estaba vivo. No había descansado, estaba vivo. Por eso yo te digo, es en ese momento que tú puedes palpar la palabra de Dios, la promesa de Dios. No tengas miedo de lo que venga. Estás pasando por un momento difícil en tu vida. No te desesperes. Quiero leerte Hebreos 12, 27. Dice, y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las invisibles. Oh, querido, cuando Cristo venga, todo esto va a acabar. Este mundo es pasajero. Por eso, el Señor Jesucristo dice que no debemos acumular cosas en este mundo pasajero. Debemos construir nuestra esperanza en el reino inconmovible que recibiremos por gracia cuando Cristo venga. Llegamos al fin de este estudio hablando de la gratitud. ¿Cómo agradecer a Dios por su amor? Estábamos perdidos. Y cuando estábamos perdidos, Dios podría habernos dicho, bueno, yo los crié con libertad, ustedes escogieron el mal camino, el camino de la muerte. Pues hijos, ¿qué puedo hacer? Ustedes usaron mal su libertad. Y entonces Jesús podría haberse dedicado a cuidar de sus otros mundos, de hijos que fueron tentados y nunca cayeron en el pecado. Pero no, Él dejó todo allá en el cielo, vino a esta tierra a morir por ti, por mí. ¿Por qué? Porque tú eres precioso para Dios. El otro día alguien me dijo, llorando, pastor, no me diga eso.
dígame que yo no valgo, dígame que yo soy un miserable pecador, pero no me diga que soy precioso. Yo no puedo ser precioso para nadie. Yo sé, querido, en este mundo, tal vez tus actos, tus hechos, tu conducta, tu pasado o tu presente te lleven a mirarte en el espejo de la vida